Ahora sí, aquí estás. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Eric, ¿tú? Bien, aquí estamos. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Bienvenido, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado en este año? Bien, todo muy bien. Pues igual que tú, ¿no? Estamos en un caminito padre, ¿no? Que nos está llevando a unos lugares increíbles Claro, con una nueva intuición que es maravillosa, ¿no? Y bueno, pues vamos a platicar de lo que tú me digas. súper bien, súper bien. Pues a mí me sorprendió sobre todo mucho como tus antecedentes, sobre todo como tu formación. Ajá, Ortopedista, traumatólogo, especialista en ortopedia deportiva, y que como ese caminito te llevó hacia las 5 leyes biológicas también, a explorar desde los seminarios, me imagino que también con Luis Felipe, exacto. ¿no? Y me recuerdo también me acuerdo las palabras que tú compartiste, es una biomeditación que estuviste también participando, Ajá, de cómo te permitiste también como intuir, llevarte, ¿no? Fluir en la experiencia. Y recuerdo ajá. aún en la virtualidad de las pantallitas, o sea, abriste tus ojos y así tu rostro estaba así como, ¿no? Totalmente, como decimos, como constelado en el buen sentido, ¿no? Y estabas increíble, o sea, Exacto. estabas así como, wow, súper, como decimos coloquialmente, ¿no? Sí, Superpuesto, ¿no? Y las palabras que recuerdo claro. que compartiste ahí fueron con mucha sensibilidad y es como que recuerdo muchas palabras que también en ese momento me permitiste también como recibir eso, ¿no? Como de feedback y te lo agradezco también. Y pues gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito, Luis, ¿cómo fue ese caminito de ortopedia, traumatología? ¿Desde dónde surge ese interés? Cuéntame. Sí, sí, pues tal cual como lo dijiste. Bueno, antes que nada, quisiera hacer un anuncio aquí para mi amigo Eric, porque hace unas cosas maravillosas con los sonidos, con la música, con todo este tratamiento de cosas por medio de las vibraciones. Les invito a que exploren un poquito su, su, su tema, ¿no? Es algo maravilloso lo que hace. Y bueno, Gracias, sí, Luis. sí, tal cual. Yo caminé un gran pedazo antes de toparme con las 5 leyes biológicas y con esta intuición de la parte psicosomática de la enfermedad, que es Ujú, algo que no es mío, es algo que está ahí, que ujú. hay científicos que lo están gritando al mundo y Claro. simplemente están siendo bloqueados por la medicina oficial. Yo caminé mucho en la medicina, en la ortopedia, hice una subespecialidad. Ujú, Y de repente cuando estaba ahí, eh, simplemente pues estaba laborando como lo labora la mayoría de los médicos, ¿no? Con una ujú, intuición muy mecánica, muy mecanicista. ujú. Y más la ortopedia, que es un tema Claro. pues totalmente físico, ¿no? Ujú, Pero digamos que yo llegué a las 5 leyes biológicas no desde ampliar mi antena estando ahí ya en mm, una subespecialidad, mm, sino por otras cosas de vida que ujú, me llevaron a toparme con crisis, con una búsqueda interna, ujú. en la cual lo primero que encontré fue la meditación. Ok. A través de la meditación encontré un grupo, unas personas que me ayudaron muchísimo, específicamente Prem Dayal y todo el equipo que está alrededor de ellos, Ujú, para sacar muchos temas mm, emocionales que yo traía cargando por ujú, mi pasado y por la ujú. medicina. Y después quisiera hablar un poquito de eso, de qué pasa con el médico, ¿no? Claro. Pero digamos que esas crisis de vida me hicieron como abrir mis antenitas, porque Mm, yo entendí que mucha gente de la que conocí había sanado muchas cosas muy grandes y muy fuertes mm, con el trabajo emocional, con la meditación y con muchas maniobras que no eran médicas, que no mm, eran físicas, ¿no? ujú, La medicina oficial voltea a ver al humano como una cosa, como ujú, un puñado de canicas. ujú, Así es como está acostumbrado, ¿no? Y yo entendí que no había nada más eso, que había mm, una emoción detrás y que había un campo electromagnético que nos rige y que nadie ve
y que nadie puede integrar a la medicina. Entonces, cuando yo vi que estas dos cosas existían, mis emociones creando enfermedad y alteraciones en mi campo bioeléctrico creando enfermedad, entonces yo entendí que mi medicina estaba incompleta. Y hoy la puedo decir así tal cual, porque he explorado ahora digamos que el otro mundo, ¿no? Me he tenido que meter a ver qué está pasando con la gente, qué está pasando con las personas que me llegan con dolor, que me llegan con un problema físico, que además lo estoy viendo ahorita muchísimo. En la pandemia todo el mundo tiene dolor de espalda, dolor de cuello, todo el mundo está en tensión emocional y llegan y les digo, oye, ¿pero qué te pasó? Y me dicen, no me pasó nada, me empezó a doler. Porque a la gente le duele desde su emoción, desde su pensamiento, desde su sentimiento, y lo exterioriza. Y eso está descrito hace muchísimo tiempo. Entonces, simplemente abrí mis antenas, me di la oportunidad de salirme de mi ego y decir, hay cosas que yo no conozco, que no me enseñaron, que yo no he podido identificar, porque el caminito de la medicina es muy hecho, es muy siempre igual, y no te permite explorar otras cosas. Por ejemplo, en la medicina, la parte nutricional está totalmente perdida. Yo en mi entrenamiento creo que tuve una semana o menos de peinar cosas nutricionales que son súper importantes, ¿no? Y bueno, como médico las tendríamos que saber y no las sabemos. Y además hay una cuestión que además parte de cómo estoy percibiendo el mundo, que el médico debería conocerla y debería abordarla, porque yo me quedo incompleto si yo trato solamente a mi paciente como una máquina. El médico se ha vuelto una máquina que piensa que el paciente es una máquina que tiende a descomponerse como un coche y que hay que arreglarlo. Claro, ¿no? claro. Y yo simplemente lo que hice fue abrir mi panorama y hacerme receptivo hacia otras cosas que están ahí, que además yo fui testigo porque me metí a hacer trabajo emocional, me metí a hacer hipnosis, me metí a hacer constelaciones familiares, me metí a la medicina radiónica y a ver qué es eso, qué es la medicina radiónica. Pues es la medicina a través de la energía, de la cuestión vibracional, ¿no? Con un muy buen amigo que se llama Alfonso Otero. En fin, o sea, me metí ahí y cuando me metí ahí comprendí una cosa muy fuerte, que es que la medicina que estamos haciendo los médicos alópatas, los médicos que estamos entrenados en la medicina oficial, estamos incompletos. Hay muchas cosas que no conocemos. Nos han entrenado a ir en un caminito que está además empujado, financiado por empresas farmacéuticas que tienen muchos conflictos de intereses. Toda la investigación o gran parte de la investigación se crea en base a apoyos financieros de las casas farmacéuticas y hay accionistas que les interesa que la gente no se cure, entre comillas, que la gente no se deje de enfermar, porque si yo te doy una medicina y además te digo que te la tienes que tomar de por vida, pues es un negociazo. Y ahí estamos nosotros los médicos como vendedores de medicamentos. Entonces, así me puse, simplemente entendí, y es bien sabido y reconocido por la ciencia, la enfermedad se genera de 3 caminos. Uno, estrés físico, que es el que yo veo como ortopedista, que es me accidenté, me sobrecargué, sobreuso, sobrepeso, sobrecarga, subí de peso, hice más repeticiones, hice más series o choqué, ¿no? Estrés físico. O estrés físico puede ser el trauma ocular, el trauma auditivo, o sea, cualquier forma de energía mecánica que impacta en mi cuerpo se llama estrés físico. Hacer o no hacer ejercicio es estrés. Si yo hago ejercicio, estoy sometido a un estrés que se llama eustrés, que es un estrés bueno, pero es estrés para mi cuerpo. Y es un estrés que me ayuda mucho, pero eso es estrés físico. El otro se llama estrés químico o nutricional. Y el estrés químico
es todo lo que como o no como, todas las toxinas que me meto en la comida, o en el agua que tomo, o en la contaminación, o en la marihuana que me fumo, o en el cigarro, o en las pinturas que tengo alrededor, en lo que inhalo. Todo eso se llama estrés químico, ¿no? Y es súper importante. Y el otro se llama estrés emocional. Y esos tres crean la enfermedad. Y la enfermedad es un rompecabezas en el que normalmente las tres cosas están presentes. Ahora, de todas estas, lo que se está demostrando contundentemente es que la más importante es la tercera. Es el estrés emocional. Y aquí los quiero invitar a ver, y este tip me lo pasó Luis Felipe, que es nuestro maestro de las 5 leyes biológicas, un documental que se llama Los lobos radioactivos de Chernobyl. No sé si lo has visto, Eric. No, no lo he visto. Pero los invito a verlo. Okay. Porque, ¿qué es lo más tóxico que tú te puedes meter comiendo, fumando, inhalando? Lo que ustedes quieran, cualquier sustancia. Bueno, Los lobos de Chernobyl es un documental de los animales que quedaron en esta zona de Rusia que explotó, o Ucrania me parece que es, que explotó una planta nuclear con altas dosis de radiación, dosis que están claramente medidas y que dicen, este lugar es totalmente inhabitable. Porque la radiación es tan grande que se pueden crear mutaciones y se pueden crear cáncer. Y bueno, eso es lo más tóxico que existe. Pues resulta que documentaron qué pasa con los lobos, qué pasa con los alces, qué pasa con los mapaches, qué pasa con los árboles, qué pasa con las plantas, qué pasa con todo lo que quedó ahí donde no está el humano. Y resulta que no hay signos de mutaciones, no hay signos de enfermedad, no hay ningún problema. La naturaleza floreció como nunca había sucedido en ese sitio, porque simplemente el humano se quitó, que nosotros somos los que fregamos todo el ecosistema, y a pesar de las altas radiaciones, no hay signos de problema en la naturaleza. Entonces, cuando tú ves estas cosas, entiendes qué es lo que está pasando. El animal no enferma. El animal no enferma, o enferma muy poquito, pero el animal, y esto es lo que describió Hammer, y tú lo sabes muy bien, ¿no? El animal aprieta el botón de alarma para sobrevivir solamente de manera transitoria. La naturaleza es relajada, la naturaleza no está en tensión. El animal, cuando llega al depredador, entra en tensión y se pone a tono y cambia todo su cuerpo. Esto lo he comentado en algunos otros lives. Cambia todo su cuerpo para sobrevivir. Pero cuando pasa el peligro, quita el botón de alarma. Y cuando quita el botón de alarma, entonces todo el cuerpo regresa a la normalidad. Nuestro cuerpo está en homeostasis, nuestro cuerpo se autorregula. Entonces, cuando entiendes que el animal no le da lupus, ni le da diabetes, ni le da epilepsia, ni le dan alergias, ni estas cosas, pues entonces dices, el animal está viviendo en un espacio en el que nosotros no estamos. Y de aquí parten las grandes cosas que están en la medicina oficial, que la medicina oficial defiende a capa y espada, que la ciencia está empezando a demostrar que no necesariamente son ciertas. ¿Por qué enfermamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y entonces, aquí con lo que yo quisiera empezar es con algunas cosas que tenemos la idea metidas en la cabeza. Y lo primero es esto. La medicina oficial se encarga de tratar de controlar las enfermedades en vez de sanarlas. Estamos ante una medicina que tiene un objetivo económico, es inalcanzable, es dependiente altamente de la tecnología. Y ojo, ahorita que digo tecnología, tampoco la satanizo. Yo soy el primer testigo de lo que ha hecho la tecnología en la medicina, que es maravilloso, en accidentes, en trauma,
toda la imagenología y lo que se puede ver sin tú invadir a la persona, es maravilloso. Hacerte un trasplante de hígado, de riñón, ponerte un marcapasos, toda la medicina que entra y te arregla la cirugía, es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, tampoco lo satanizo, le pongo su lugar y sí la pongo en un pedestal, pero sin embargo no puedo evitar cerrar los ojos y abrir la voz ante la situación de que estamos ante una medicina despersonalizada, inhumana, en el que el médico está perdiendo la conexión con el paciente, en el que nos estamos despegando de la tierra, en el que estamos pensando que el paciente es una máquina y que hay que arreglarla en vez de ver por qué se descompuso, que no se descompone, pero su cuerpo simplemente entra en un fenómeno de adaptación ante lo que está sintiendo, lo que está percibiendo, y su cuerpo reacciona. Entonces, esta es la primera gran cosa que pudiera ser vista desde otra óptica. Bien. Y es, la medicina no está mal. Tenemos la idea de que si tú enfermas, estás mal. Si tú enfermas es porque algo pasó contigo, porque estás tendiendo a degradarte, a descomponerte, a perderte. Y no es así. Y Hammer lo describió así tal cual. La enfermedad es un proceso adaptativo. La misma enfermedad es algo que te está tratando de poner otra vez en tu homeostasis, que es el equilibrio que tenemos. Entonces, cuando el médico entra y quiere simplemente controlarla, sin cerrado totalmente de ojos, porque no puede entender a veces que hay muchas cosas debajo con las que no nos metemos, entonces, pues la cosa está mal. La medicina oficial habla de una medicina alternativa, charlatanería, complementaria, y la oprime, la reprime, la rechaza, la suprime, la trata de eliminar a toda costa, ¿no? Aún y cuando muchas veces hay demostraciones de que funciona, porque muchas formas de medicina, y a mí no me gusta decir alternativa, a mí me gusta decir complementaria, y esta es complementaria de esta, y esta es complementaria de esta. Es lo que tenemos que entender. Las dos sirven, las dos funcionan, porque si el objetivo es el paciente, y no mi dinero, si el objetivo es el paciente, tú tienes que hacer lo necesario para que el paciente se cure. Y si mi paciente tiene una diabetes, no nada más le tengo que controlar el azúcar con una medicina. Tengo que ver por qué viene esa diabetes. Y eso ya está definido y está demostrado y se ha documentado en tantos pacientes que la diabetes viene de un tema durísimo de resistencia a la vida. Entonces, ¿por qué no el médico se mete realmente con la parte emocional de la persona? Aunque sea referirlo, si no sabe, porque yo no lo estudié, yo no soy psicólogo, no tengo la capacidad, pero lo que puedo hacer es referirlo. Entonces, hay una lucha entre la medicina oficial y la medicina complementaria, ¿no? Pero la ciencia está creando un puente. Y el primer puente que está creando es que el médico entienda que el síntoma o los síntomas, desde una alergia, un dolor de cabeza, un dolor de panza o un lupus eritematoso, te están diciendo algo. El síntoma es la manifestación hacia la superficie de que algo te está sucediendo. Es un mensajero que viene de muy lejos a decirte algo. Te está orientando a que debajo tienes una cuestión que tienes que sanar, pero sanar profundamente. ¿Pero qué es lo que hacemos? Reprimirlo. El síntoma es la punta del iceberg. En el fondo del iceberg, el 90% de las enfermedades en el fondo vienen del estrés, de la tensión, de la lucha que tengo por la supervivencia. Entonces,
el estrés no resuelto es el 90% del origen, más en la mayor profundidad de las enfermedades. Y esto, pues vale gorro, ¿no? Que la gente se siga estresando, que sigas teniendo esta resistencia, que sigas sufriendo por esto. Yo estoy convencido, Eric, que la medicina a futuro tiene que involucrarlos a ustedes mucho más. Tiene que involucrar la parte psicológica muchísimo más. Se tienen que empezar a meter con el inconsciente de la gente, no en el análisis, sino en el inconsciente. Se tienen que empezar a meter con qué está sucediendo contigo, qué te está pasando en el fondo, que te está creando toda esta resistencia. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo este mensajero que vino a decirte algo? Un ejemplo muy claro. El colesterol. Ok. El famoso. Tengo el colesterol alto, ¿no? Hoy tener el colesterol alto es malo. Se ha descrito que es malo. Y tener el colesterol alto por encima de lo que dicen las asociaciones del corazón de Estados Unidos, etcétera, si tú estás por arriba, estás mal y hay que darte una medicina que se llama normalmente estatinas o hay otros, pero cuando tú tienes el colesterol alto, te ganas tu medicina para siempre, ¿no? ¿Qué está pasando con el colesterol? Y voy a voltear aquí la moneda. Hammer encontró que las personas que tenían alto colesterol y que tenían temas de coronarias, ¿no? Que pueden llevarte un infarto, tenían un fuerte tema de invasión territorial. Algo les estaban quitando a su esposa, a su casa, a su herencia. En los hombres y en las mujeres, las venas coronarias se estaban metiendo con su abuso sexual, las estaban invadiendo. El territorio de la mujer es su cuerpo, ¿no? Es más para adentro en la mujer, es más para afuera en el hombre. Bueno, Hammer encontró que el paciente con un problema territorial creaba una retracción del endotelio de las arterias coronarias. O sea, las arterias retraen su endotelio, aumentan el calibre de su luz para dejar pasar más sangre para yo poder competir por ese territorio. Y además lo mapeó en el cerebro porque encontró la relación entre el foco que se activaba en el cerebro y las coronarias y el tema territorial que estaba siempre presente. Porque además el paciente, como estaba en tensión, aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentas tu flujo, te haces hipertenso y cuando tú eres hipertenso aumentas el flujo, creas un flujo turbulento en tus coronarias y además las retraes y se tienen que reparar. El cuerpo lo que hace es repararlas, las tiene que estar reparando constantemente y las repara con colesterol. El colesterol es el sustrato para repararlas. Entonces, el colesterol elevado no es más que un indicador de que tienes un tema debajo. Y el colesterol no es el responsable, no es el malo de la película. Es como si llegan unos extraterrestres a ver a la Tierra y ven un incendio y ven que hay unos bomberos apagando el incendio y entonces dicen, estos cuates son los responsables del incendio. Y que así también funciona con los bichos, ¿no? También esa es la otra idea que después voy a plantear si nos da tiempo. Pero este es un ejemplo muy claro de cómo hemos pensado que el problema es el colesterol. Y entonces dejamos de comer colesterol y tomamos medicinas y la Asociación de Cardiología, entonces ahora le baja el nivel de colesterol para si tú estabas por encimita tantito, pues ahora ya lo tienes alto. Y así funciona. Entonces tenemos la idea de que el síntoma o la alteración del laboratorio es el enemigo y no es más que el mensajero, ¿no? El síntoma es algo que te está diciendo algo, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes que la medicina está como podando la hierba mala, ¿no? Te doy la medicina, te doy el omeprazol para la gastritis, te doy el analgésico para la cefalea, el dolor de cabeza, y estamos podando la hierba mala.
en lugar de agarrarla desde abajo y sacarla de raíz. Esto es algo que está sucediendo muchísimo. Entonces, esa es la segunda cosa que podríamos ver diferente. Primero, la enfermedad no necesariamente es mala, nos está diciendo algo, el síntoma nos está diciendo algo. El tercero, la tercera gran verdad que está saliendo a la luz es que no somos víctimas de nuestros genes. Hay una nueva ciencia que se llama la epigenética, que está empezando a demostrar, porque tenemos la idea de que, por ejemplo, si yo soy obeso porque mi mamá es obesa y porque mi papá es obeso y porque toda mi familia es obeso y yo traigo el gen de la obesidad o de la artritis o tengo el gen de lo que quieras y mandes, de la diabetes. Bueno, hay un cuate que se llama Bruce Lipton que trabajaba con células troncales o células madre y lo que hizo él fue quitarles el núcleo. El núcleo es donde está todo el código genético, el DNA. Lo que hizo fue quitarles el núcleo a las células. Y se dio cuenta de que no se morían inmediatamente. Tenemos la idea de que el núcleo, donde se producen las proteínas y los genes y todo esto, es como el cerebro de la célula. Bueno, pues resulta que si le quitas el núcleo, la célula sobrevive por 2 o 3 meses antes de morir. Y lo que encontró es que el núcleo no es más que la fábrica de proteínas. Cuando la célula se empieza a desgastar, necesita proteínas para reponer todo lo que tiene. Cuando se queda sin refacciones, como un coche, entonces la célula se descompone y se muere. ¿Quién es el responsable? El cerebro de la célula, y todos nosotros tenemos 50 billones de células, somos una comunidad de 50 billones de células. ¿Quién es el responsable de pensar en la célula? Es la cápsula de la célula, es la membrana que percibe lo que hay afuera. Y en base a lo que percibe, al ambiente que hay externo, a las hormonas que hay afuera, a la química que existe afuera, decide qué genes activar y qué genes no activar. La célula decide en base a lo que está percibiendo, igual que nosotros en macro, la célula decide qué necesitamos activar para sobrevivir. La célula crea una condición de proteínas, crea cambios para poder sobrevivir ante el ambiente externo. Se ha demostrado que menos del 5% de las enfermedades a las que se les considera genéticas, resulta que no lo son. Solo el 5% de todas nuestras enfermedades tienen un factor genético, ¿no? Un factor genético detrás que sí es un error. Pero todas las demás no es más que nuestra intuición o la intuición de la célula creando las condiciones y activando los genes que necesita para crear las proteínas que generen los cambios que yo necesito. Claro. ¿Qué es lo más importante otra vez? La percepción de la célula. En macro, la percepción de la persona. Y entonces dicen, bueno, pues sí, soy obeso porque como mucho, porque como puras garnachas, porque no hago ejercicio, ¿no? Esas son las 2 razones que todos hemos entendido que tienen que ver con la obesidad. Y entonces resulta que sí, bueno, si tú comes de más y tienes calorías de más en tu cuerpo, pues sí, obviamente, pues tiendes a almacenarlas, ¿no? Es estrés químico, estrés físico, no estás sujeto, no estás haciendo ejercicio, no tienes ese estrés físico que te ayuda a crear las funciones que necesitas para tener un buen metabolismo, pues sí. Pero el estrés emocional, la obesidad, tiene un componente emocional durísimo y parte de la infancia. Alexander Lowen, seguramente tú lo conoces, ¿no? Alexander Lowen describió algunos biotipos de las personas. Resulta que la obesidad, detrás de la obesidad hay una persona con una herida de humillación por parte del progenitor que lo cuidó predominantemente, ¿no? Esa herida de humillación la lleva a una personalidad masoquista y a querer protegerse y busca la humillación inconscientemente y genera lo que yo le digo el síndrome del oso polar, que es necesito
protegerme del mundo. El obeso normalmente es abusado en la infancia y crea una capa protectora inconsciente, y esto lo describen muchísimo los psicólogos. El cuerpo que tienes es el cuerpo que necesitas para sobrevivir, y hay una rama de la psicología que se llama morfopsicología, que ha descrito que tu cuerpo, tu forma de ser, o sea, de ser físicamente, tiene mucho que ver con tu personalidad. Claro. Y es guardo reservas, perdón, me equivoqué, guardo reservas, es el síndrome del oso polar, estoy en inanición, estoy en conflicto, no tengo lana, no tengo trabajo, guardo reservas. El otro es el síndrome yo le digo del pez globo, que es me protejo del mundo, ¿no? Creo una capa protectora, ¿no? Y el otro, pues es el que describió Hammer, que es el prófugo. El prófugo es un síndrome que se crea a través de los túbulos colectores renales, que se activan en situaciones precarias, en situaciones de vulnerabilidad extrema. Cuando yo estoy vulnerable, me siento desarraigado, me siento como pez fuera del agua, que así se llama. Cuando me siento abandonado, cuando me siento desubicado, cuando no me siento en mi ambiente, que eso sucede con la obesidad desde la infancia. Al niño gordito lo bulean, lo arraigan, lo relegan, lo hacen a un lado, no lo escogen en los deportes. El niño gordito se siente humillado, se siente desplazado y crea una capa protectora. Y todo esto nadie lo ve, y entonces se meten a dietas que además tensas, ¿no? Y si tú te metes una dieta tensa, donde estás en tensión porque no puedes comer nada, pues entras en prófugo, ¿no? O en resistencia también, ¿no? Claro, en resistencia, haces resistencia a la insulina. El obeso normalmente se hace resistente a la insulina. Su hígado también se activa. Estoy en inanición, no tengo que comer. El hígado se activa, empieza a guardar reservas. Me desvalorizo, porque soy gordito, me desvalorizo, y la desvalorización dispara a la hipodermis, que es la capa que está debajo de la piel, que es la grasa. Entonces, si yo me meto a dietas y a dietas, pues por eso hay tanta gente tragando lechugas que no baja de peso. Entonces, es otro ejemplo más de cómo tenemos que voltear a ver la otra parte, ¿no? Que es, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿No? Claro. La otra que yo he peinado muchísimo es este rollo de los medicamentos, ¿no? Esta situación que tenemos la idea de que si yo me tomo una medicina me voy a curar, me voy a sanar. Y esto se puede ver también desde otra vista, con otros ojos, ¿no? ¿Qué pasa con las medicinas? Desgraciadamente, el cuerpo humano es muy complejo, súper complejo. Las medicinas, y otra vez, para lo que un médico te da una medicina es para tratar de controlar el síntoma que te está generando, ¿no? Pero tienen otro lado que la gente no ve, y yo he visto pacientes que me llegan tomando analgésicos desde hace 10 años. Tenemos un problema de adicción a las medicinas, de un problema tan grave que es más grave que la adicción a las drogas, ¿no? Hay más de 300,000 muertes al año por complicaciones relacionadas por los medicamentos. Un ejemplo, por ejemplo, si yo trato con estrógenos, un tema ginecológico en una mujer, los estrógenos también tienen un efecto en el corazón y tienen efecto en muchos otros órganos que también necesitan de los estrógenos para funcionar. Entonces, si yo me meto con una cosa, y vuelvo a lo mismo, la idea mecanicista, la idea newtoniana, la idea de materialista, te dice, si tú tienes esto, tú le das esto y tú arreglas esto, ¿no? Es como una cadena de McDonald's, ¿no? Y entonces, pues no, resulta que el efecto de los medicamentos es holístico, altera muchísimas cosas, compone unas y descompone otras, y las compone entre comillas. Entonces,
estamos todavía empujados por una medicina apoyada en las farmacéuticas que nos hacen ver que tú con las medicinas te vas a curar. Y aquí regreso a lo que te decía con esto de la radiónica, de la medicina vibracional. Y es, también se está demostrando cada vez más que nuestro cuerpo a nivel micro no funciona mecánicamente. No lo podemos explicar así. Si yo me rompo un hueso y me accidento, sí, te tengo que poner un clavo o unos tornillos o un fijador externo para arreglarte. Si tú te rompes un tendón. Pero si yo me voy para abajo, si yo me paso del cuerpo a los aparatos y sistemas, a los órganos, a las células, a las moléculas, a los átomos, a las partículas subatómicas, resulta que el cuerpo está regido por esto. Está regido por fuerzas invisibles que no podemos percibir conscientemente con nuestra cabeza racional, pero que nuestro inconsciente y nuestro cuerpo sí percibe. Somos energía. En lo más profundo de nuestro ser, somos energía. Y hay experimentos maravillosos que han demostrado eso. Hay un cuate de los 90 que se llama Nicholas Hysen, que partió un fotón en dos. Un fotón es una partícula muy chiquita, ¿no? Partió un fotón en dos y se llevó un fotón para allá y un fotón para allá. 20 kilómetros de distancia. Y lo que hizo fue estimular el fotón de este lado y encontró que este reaccionaba. Y entonces nuestras partículas subatómicas, nuestros átomos, reaccionan también de manera simultánea y holística. Yo siempre cuando estudié medicina, y me decían, bueno, cuando entras en un estrés muy grave, las suprarrenales avientan adrenalina y entonces tu cuerpo reacciona. Sí, pero el cuerpo reacciona en milisegundos. Claro. Para que una molécula le dé la vuelta al cuerpo, cualquier cosa, un eritrocito que le dé la vuelta al cuerpo, pasa 1 minuto y medio. Entonces, hay algo más de nuestro funcionamiento que no entendemos. Y esto lo han llevado a nivel mayor. Claro. Hay un cuate que se llama Peter Tompkins, que lo que hizo fue hacer esto ya con seres vivos. Agarró células de seres vivos y las puso en un matraz con un dispositivo que emitía electricidad. Y las mismas células del mismo tejido las puso en otro y se las llevó a otro lado. Y resulta que cuando estimulas a estas, las otras reaccionan. Los árboles reaccionan ante la vibración. Nosotros reaccionamos ante la energía vibratoria. Y esto es una gran revelación. Obviamente falta muchísimo por entender, porque es una cosa súper compleja. Pero está sucediendo. La gente que está trabajando con la medicina vibratoria, y tú eres uno de ellos, ¿no? Tú trabajas con la vibración auditiva y es súper poderosa, ¿no? La medicina radiónica, la bioenergética, hay muchas cosas que se están empezando a utilizar, pero que la medicina oficial les está cerrando la puerta. Esta charlatanería no sirve para nada. Bueno, yo lo que digo es, tenemos que voltear a ver otras cosas y tratar de entender que lo que nos enseñaron no necesariamente es cierto. Tenemos que tener la humildad de decir lo que yo aprendí. Una parte podría no ser verdad. Una parte podría estar equivocada. Bien. Y aquí sigo con la siguiente, que es, ¿qué pasa con el médico? La gente tiene la idea de que necesitas el doctor para curarte. Estoy enfermo, entonces tengo que ir al doctor para que me cure, para que me dé una medicina y me cure. Y yo, a través de todo esto que viví, esta cosa que me sucedió, esta intuición que se me abrió, lo que yo entendí muy claramente, y perdón, pero lo tengo que decir, y yo mismo me estoy escupiendo al cielo, porque esta es una realidad. El médico está muy lejos de entender qué está sucediendo con el cuerpo. El médico, de entrada, es un ser tenso.
es un ser estresado, es un ser dominado por su mente en general, ¿eh? O sea, no quiero aquí ponerles apellidos. Claro. Pero es un ser terriblemente condicionado, es un ser que ha sufrido abuso, maltrato, represión, manipulación, acoso en su entrenamiento. Es un ser que está en modo alarma, está apretando el botón de alarma muy frecuentemente. Está sujeto a estrés físico, está sujeto a estrés químico, radiaciones, gases que aspiras en la cirugía, no comes bien. El médico es adicto muchas veces, el médico es alcohólico, el médico está sujeto a estrés emocional y nunca nadie le ha enseñado a meditar. No sabemos cómo sacarlo, no nos cuidamos, no hacemos ejercicio, no nos ocupamos de nosotros, estamos desconectados de nuestro cuerpo. Somos tremendamente dependientes de nuestra imagen, de la aprobación, somos terriblemente perfeccionistas, no nos podemos equivocar, somos egocéntricos, tenemos una máscara de superdotados y tenemos una autoestima baja. Tenemos la autoestima tan baja por tantas cosas que lo exteriorizamos como megalomanía. Yo soy el más fregón, yo soy el que todo puede, yo soy el que todo sabe. No me vas a decir qué es lo que tengo que hacer. El médico está terriblemente conectado con su cerebro izquierdo, analítico, racional, totalmente dependiente de la mente y olvidado de la mente intuitiva, de la mente artística, de la mente que se conecta con los demás. El médico es deprimido, es ansioso. 42%, y esto salió el año pasado, 42% de los médicos están en burnout. El burnout es el ya no puedo más, ¿no? Drenados, agotados. Una tercera parte no les gusta su trabajo. Casi 20% están deprimidos. 2% han pensado en el suicidio. 2% de los médicos. Y de los médicos, solo 12%, y esto lo publicó Medscape el año pasado, solo 12% están haciendo algo por sí mismos desde el lado emocional. Entonces, conclusión, el médico está enfermo. Claro. El médico no está sano. ¿Cómo puedes ayudar a alguien si tú estás enfermo? Claro. Es como, yo lo veo como si tú eres un salvavidas que está ahí en la playa y no sabes nadar, pero alguien se está ahogando y tú quieres entrar a rescatarlo. ¿Cómo puedes tú sanar a una persona si tú no, al menos no estás así? No digo que estés sano, todos tenemos cosas encima, todos tenemos cosas cargando, porque es lo que venimos a hacer, a sanar cosas. Claro. Pero un médico que no ha entendido que somos cuerpo, que somos psique, mente, emociones, sentimientos, percepciones, y que somos energía, ¿no? Que somos campo. El médico que no lo ha entendido y además no ha hecho un esfuerzo por adoptarlo y nada más se dedica a una sola cosa, está incompleto. Y nunca te va a llevar a un lugar donde tú puedas sanar. Claro. Te va a controlar la enfermedad. Va a hacer que no te duela la panza. Sí, pues órale, ya, no te duele la panza. Pero tomas tu medicina para siempre, ¿no? Y ya, y me lavo las manos. Te mando rehabilitación y me lavo las manos, ¿no? Aunque no sé qué tienes, pero pues te duele aquí, pues vete a rehabilitación, te doy una medicina y ya, me deshago de ti. Entonces, así funciona. El médico está profundamente ciego en muchas cosas. El médico trata de encasillar mecánicamente la enfermedad en una cosa que ya tiene conocida. Como si tú traes un martillo y a todo le ves cara de clavo. Todo le tienes que meter en el mismo huacal. Todo lo tienes que poner una etiqueta, un rótulo. Todo le tienes que decir, el diagnóstico es este. Es tan variada las cosas con las que te puedes conectar. Es tan grande
la estupidez que puedes tener adentro, que puedes estar disparando, activando desde tu emocionalidad tantos órganos, tantas cosas se pueden estar activando, que el querer encasillar todo en una cosa, tienes lupus, Claro. tienes, no sé, tienes epilepsia. La epilepsia es un conflicto de motricidad y detrás de cada epiléptico hay o de cada tema motor, para abajo, tanto para arriba, hay un tema de movilidad impedida. Hay algo que sucedió cuando eras niño, que te puso en una tensión terrible, que te hizo activar tu vago dorsal y que entraste en un pasme. La gente entra en un pasme. El mismo autismo es esta cosa. Tu vago dorsal activándose ante la sensación de peligro y desconectándote de la vida, ¿no? Que también esto lo describió Hammer como una constelación del tronco, ¿no? Claro, claro. Pues, o sea, simplemente todo nos ha llevado al mismo lugar. Ahora Stephen Porges dice, sí, es el vago dorsal el que activa esto, y se llama tanatosis en los animales, y en los humanos te hace que te desmayes. Cuando estás en una situación de vida muy gruesa, que estás en peligro de morir, te desmayas, porque entra este animal que está en peligro ante un depredador, y entonces se va a hacer el muerto, porque Claro. es su manera es la manera del animal que no tiene el poder para pelear o huir, es la manera de sobrevivir. Claro, Y ahí claro. está. Y entonces tenemos un paciente con un trastorno motor y queremos controlarle el tema. Otra vez, controlar la enfermedad sin meterse adentro y ver qué es lo que está sucediendo adentro de la persona, ¿no? Claro. Tenemos la idea de que el cuerpo tiende a la enfermedad, de que el cuerpo tiende a descomponerse, de que el cuerpo tiende a envejecer. Y yo lo que digo es no, el cuerpo tiende a autorregularse. El tiempo te está empujando a sanar. Lo que pasa es que no lo dejamos, porque tenemos tantas cosas encima que no le permitimos hacer su trabajo. Tenemos la idea de que el cuerpo se enferma y hasta que se autodestruye, ¿no? Cosas que no se documentan en la naturaleza, en animales o incluso en comunidades indígenas arraigadas, ¿no? Claro. Ahí aisladas, ¿no? No arraigadas, aisladas, aisladas de la... Pues se ha visto que muchas de estas enfermedades que padecemos en las grandes ciudades no existen, Claro. no se han documentado. Entonces, Claro. pues es algo que está ahí, ¿no? Claro. El cuerpo se renueva. Cada 5 días renuevas tus células del estómago, cada mes renuevas la piel, cada 3 meses renuevas el músculo esquelético. La materia de tu componente genético se renueva cada 6 semanas. Claro. En un año te reciclas todo. En un año ya no eres el mismo que eras antes. Bien. Entonces, pues ahí está eso, ¿no? Tú tienes la intuición abierta, tú conoces el modelo. Y bueno, pues simplemente cuando lo entiendes y volteas a ver qué es lo que estamos haciendo, dices, pues esto no puede ser, nos están llevando a un lugar donde no está bien necesariamente. Claro. No sé cómo andamos de tiempo. Todo bien, tú relax, tú vas. Otro tema es los bichos. Los bichos, que es la cuarta ley, la cuarta ley biológica de Hammer, que es algo que también, a ver, la ciencia ya está diciendo, el genoma humano que se describió, se empezó el proyecto del 90 y tantos, hasta el 2003 o 2004, encontró que nuestro genoma humano claramente está armado. Y esto que les decía, el genoma se activa para producir todas las proteínas. Tenemos 23,000 genes, más o menos, y tenemos más de 100,000 proteínas diferentes. Eso quiere decir que los genes se combinan para crear las proteínas. Pero después del genoma humano se describió el microbioma. El microbioma se describió en el 2000
desde 2008 al 2016 más o menos. Fue una extensión del proyecto del genoma humano. Y lo que encontró el proyecto del microbioma, que es algo súper interesante, que es, tenemos muchas más células de microbios en nuestro cuerpo que humanas. De hecho, nos superan por 10. Wow. O sea, de 6 a 10, dependiendo de la persona. Yo me había quedado como en 3, 4. Pero No. 6, wow. No. 60 a 90% de las células en número son bichos. En masa no. Claro. En masa es diferente. Pero, por ejemplo, en el intestino tienes 1 kilo de bichos en el intestino nada más. ¿No? O sea, claro. Si pesas 70 kilos, bueno, 1 kilo tienes 69 de humano y 1 kilo son bichos que están ahí en tu intestino creando una maravilla que se llama simbiosis. La simbiosis empezó hace 6 millones de años. Los microorganismos llevan 3.5 billones de años en la Tierra. Nosotros llevamos como 250,000, creo, ¿no? El Homo sapiens. Bueno, pues antes de que apareciéramos, los bichos ya estaban con nosotros. Tenemos microorganismos que se encargan de muchísimas cosas. Se encargan de limpiarnos, se encargan del manejo de las vitaminas, se encargan de la absorción, se encargan están conectados con el sistema límbico. El sistema límbico, para los que no lo sepan, es tu sistema nervioso más primitivo. Están conectados ahí. Cuando tú reaccionas, tu microbioma reacciona. Regulan el sistema inmunológico. Claro. Tus bichos de la panza son de los principales actores de que tu sistema, o irresponsables de que tu sistema inmunológico funcione. Claro. Entonces, esto es algo interesantísimo. ¿Qué está pasando ahora y más? Lo tengo que decir en estos tiempos. La gente tiene un miedo a los microbios. Quitemos el coronavirus, quitémoslo. Ahora, la gente está totalmente apanicada de tocar cosas, de entrar en contacto. Yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, ¿por qué los perros callejeros no se enferman? No les da salmonelosis. ¿Por qué? Porque una de nuestras funciones, o de las funciones de los bichos más importantes, y tú lo sabes también, ayudan a reparar nuestros tejidos. Los virus están presentes en nuestros tejidos ectodérmicos, que son nuestro cerebro, nuestras pieles, nuestras mucosas. Las bacterias están presentes en nuestros tejidos mesodérmicos, que son nuestro tejido conectivo, nuestros músculos, todo el sistema musculoesquelético, la sangre y los linfáticos. Las bacterias están ahí, son parte de nosotros. Las micobacterias están en nuestros tejidos más primitivos, en nuestro pulmón, endodérmicos, en nuestro pulmón, en nuestro intestino, en nuestro estómago, en nuestro hígado, ¿no? En todos los tejidos más primitivos que teníamos antes de ser humanos. Los hongos y las micobacterias están ahí para ayudar. El mismito ejemplo de lo que les decía del incendio y los bomberos, de los extraterrestres. Los bichos no siempre son los responsables de una infección. De hecho, las infecciones son cosas que se crean después de que nosotros detonamos un tema perceptual que nos hace simplemente echar a andar nuestro sistema. Y es un sistema que se echa a andar como un coche. Si tú echas a andar un coche y lo echas a andar por 1 hora o 5 horas, porque vas de aquí a Guadalajara, y luego lo apagas, pues no pasó nada. Pero si tú echas a andar el coche 3 días y no lo apagas, no le metes el clutch o no lo apagas, pues tu sistema se empieza a alterar. Y cuando el tema se resuelve, generalmente, porque aquí depende del tejido, pero los microbios entran a reparar nuestros tejidos. Entonces,
quitémonos esa cosa de encima que se llama misofobia, que es los bichos son malos. No voy a decir el coronavirus no existe, porque yo respeto lo que piense y la intuición de cada quien. Pero hay muchas incongruencias detrás del tema y todos lo sabemos, claro. Y todos estamos luchando, unos desde la lucha resistencia y otros desde la seducción, desde el yo pienso así, desde el estoy más tranquilo. Hemos entendido que se están inflando las cifras, hemos entendido qué pasa con la PCR, que no es lo que nos están diciendo, hemos entendido qué pasa con la gente que está enfermando y muriendo. Y a veces yo les digo, a ver, ¿por qué los niños no se enferman? Claro. Nadie me lo ha podido responder. Claro. Y bueno, yo no tengo la ciencia dura para decir por qué los niños no se enferman. Pero ¿por qué los niños no se enferman? Está buena la pregunta. ¿Por qué los animales no se enferman? Dicen que vino del murciélago y del pangolín y de lo que tú quieras. Pero un perro que tienes en la casa no se enferma. Claro. Y bueno, pues la ciencia oficial va a decir es que los receptores, bueno, los animales, ok, lo entiendo, tenemos receptores diferentes. ¿Y los niños? Claro. Los niños son humanos, claro. Igualitos, no tienen nada diferente a nosotros. Claro. Los niños están en el primer orden, ahí viven. Primer orden es lo real, donde están los animales. El primer orden es lo que es tangible, es la confianza, es el todo está bien, que es donde transitan, donde viven los animales. Sí puede suceder algo y reacciono, pero regreso al equilibrio. Los niños tienen todavía esa capacidad porque claro. no han sido condicionados. Los niños vibran alto. Los claro. niños tienen una vibración altísima, claro. tan alta que son capaces de percibir cosas que nosotros ya no percibimos porque fuimos condicionados con esta cabezota racional que nos hace desconectarnos de la vida, del universo, de la tierra, de los animales, de lo que está sintiendo el otro. Los niños son capaces. Los niños son capaces de ver cosas que están más allá de nuestra percepción de adulto. Claro. Y más o menos a los 10, 12 años lo pierden. Y esto Bien. También fui testigo Bien. Con mis hijos. Okay. Entonces, son tantas cosas que te hacen de veras cuestionar claro. y decir, ¿qué está pasando con nosotros? De nuevo, claro. La medicina claro. En muchas cosas es muy poderosa, claro. Pero en muchas cosas yo la veo de cabeza. Sí, la veo volteada para el otro lado. Claro. La veo que está yendo hacia un sitio que es donde está yendo toda la humanidad. Hacia el materialismo, hacia el mecanicismo, hacia el egoísmo o egocentrismo, ¿no? Que es hacia busco mi beneficio por encima de los demás y tú no me importas. Mis células trabajan en conjunto. Mis moléculas, mis células, mis tejidos trabajan todos en conjunto. Mis órganos, mis sistemas, todo nuestro cuerpo trabaja en conjunto, en una cosa que se llama cooperación. No estamos separados y no vinimos a trabajar para nosotros, para lo que a mí me interesa, para lo que a mí me importa. Venimos a trabajar en conjunto con los demás y eso se llama cooperación. La evolución, la misma evolución que Darwin dijo, sobrevive el más apto y los demás se mueren porque es la ley del más fuerte, la ciencia está demostrando que no es así. La evolución está creada en la cooperación. Claro. Las grandes extinciones masivas se han creado y los nuevos organismos que llegan en conjunto, muchos juntos. No es que vayan evolucionando unos y luego otros y cada quien separado. Cuando ha habido extinciones masivas que han sido volcanes, glaciaciones, asteroides, que fue la última, la de los dinosaurios, los organismos dan un brinco evolutivo y dan brinco todos juntos. Bueno, el hombre es el único
que no es capaz de entender esto y que actúa egoístamente hacia lo que a mí más me interesa y no hacia lo que... ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues nos estamos enfermando. Claro. La medicina es igual, opera hacia el egocentrismo, hacia el más fuerte, hacia el mecanicismo, hacia el no entender que hay muchas cosas a las que tenemos que regresar, que es la conexión, el abrazo, el apapacho, la vibración. La vibración existe. Me conecto con la tierra, el chamán, el sanador, la nutrición, el regreso a comer lo que la tierra me da y no lo que yo produzco. Claro. Tenemos que encontrar una forma de que esta y esta encuentren un puente. Claro. La medicina nueva que viene, porque estamos de frente a una sexta extinción masiva de la humanidad. Esa es la realidad y apenas está empezando. Estamos de cara a una extinción masiva en la que no va a ser un meteorito ni una glaciación, vamos a ser nosotros mismos. Si no nos ponemos las pilas. Claro. Y la cosa que tiene que suceder desde todos los ámbitos, es olvidar el objetivo propio y pensar en el objetivo común e ir hacia entender que somos seres que estamos conectados todos. Claro. El experimento de Hissing lo demostró. Yo estoy conectado contigo, tú estás conectado conmigo, todos estamos conectados, todos partimos del mismo Big Bang hace mucho tiempo. Pero las partículas reaccionan a un nivel chico, reaccionamos con lo que está sucediendo contigo. Si tú te enfermas, yo me enfermo. Claro. El médico no lo puede ver. Claro. ¿Qué tiene que suceder? Ustedes, los psicólogos, tienen que entrar al juego. Ahí estamos, Luis, ahí estamos. Sí, yo agradezco lo que están haciendo personas como tú, que se están metiendo al campo de la medicina y están entendiendo los modelos, están estudiando qué es lo que sucede con el cuerpo y están haciendo cosas para sanar a la gente. Yo he visto grandes sanaciones, remisiones espontáneas de muchas personas con este tipo de cosas. Claro. Sí, no, y es que es un tema comprensible porque en lo que tú dices, que te has permitido también como no conocer las estructuras a fondo, desde la forma en cómo, como tú dices, adiestran a los médicos, inclusive hasta los entrenan, ¿no? De manera inclusive como hasta en un enfoque como belicista, ¿no? Como de que todo el tiempo es esa guerra, ¿no? Y es esta cuestión de llevarlos al extremo y a ver quién desiste primero, ¿no? En estas guardias de tantas horas que son totalmente antinaturales, ¿no? O sea, son muchas cosas que de repente conforman a este médico que, como tú dices, es un ser humano en el fondo que se adiestró a esconder su vulnerabilidad, a no conectar con sus emociones, a no permitirse llorar frente a lo que el dolor del paciente le está, ¿no?, remitiendo, esa coraza que han a lo mejor como tenido que, ¿no?, que establecer justo para poder desconectarse de lo que sienten y de todo, de no saber cómo manejar, no tener las herramientas emocionales de cómo manejar ese estrés también emocional de estar en contacto con el dolor humano todo el tiempo. Obviamente es comprensible, no por ello justificable, y a partir de ahí es esto que también tú comentas, o sea, la importancia de desarrollar nuevas sensibilidades, ¿no? Claro. De que puedas, en esto de que si solamente se entrenó una sensibilidad para basar la medicina y tu tratamiento, para constatar lo que es tangible, ¿no? Y no desarrollaste esas herramientas sensibles que te permitieron también entrar en contacto con lo intangible, ¿no? Y de cómo lo intangible, ¿no?, afecta lo tangible en todos sentidos, pues es eso, la mirada y la atención del médico simplemente está puesta en lo tangible, en lo contable, en lo, ¿no?, en lo material, etcétera, porque ahí está, ¿no? Y todo lo demás es, como tú dices, charlatanería, no es ciencia, no es nada, ¿no? Entonces va un poquito más como de replantear qué es eso que llamamos ciencia,
¿no? Claro, Cómo podemos claro. como configurar, cómo podemos hacer como abrir esa palabra y poder hacerla un poquito más amplia para que todo esto que, como tú dices, ya muchos médicos, científicos, biólogos, virólogos, epidemiólogos están sobre todo también como ampliando este parámetro a partir también de desarrollar ellos mismos como personas y como seres humanos esas sensibilidades. Y me Claro, llama mucho la atención y obviamente no es sorpresa que a partir de tu propia experiencia y tu propia curiosidad, es que es algo increíble, de que puedas tú también como, te permitiste más bien como entrar a este tipo de experiencias, de rituales, como de entrar en contacto con, ¿no? En esta parte de la meditación, en todo esto que tú estuviste como, ¿no? Como también desarrollando una cierta sensibilidad que de repente tus, ¿no? Como tú dices, tus antenitas, ¡pac!, se abrieron sí, y de repente empezaste a constatar eso intangible y de repente pudiste valorar eso, ese peso que también tenía lo intangible, ¿no? Y la interacción claro. que tenía eso lo intangible. Y es algo tan sencillo. Yo cuando tengo pacientes a veces les compongo este ejemplo. ¿Has soñado alguna vez que vas caminando por la calle y en tu sueño de repente te caes en el sueño? Y los pacientes Ujú. dicen, sí, sí, sí. ¿Y qué le pasa a tu cuerpo cuando te despiertas? No, pues ya, o sea, tu cuerpo está súper alterado, la Ajá, respiración, ¿no? sí, Súper acelerada, tu frecuencia cardíaca, inclusive hasta sudar manos, etcétera. Entonces, oye, a ver, pero espérame, ¿cómo puede ser que eso que es intangible como un sueño tenga una interacción en lo tangible que es tu cuerpo y de ujú, manera tan, ¿no?, inmediata y que no se puede negar, ¿no? ¿Qué pasa claro, entonces con todo eso que estamos soñando o ensoñando en la vigilia, ¿no? Y que todo el tiempo estamos detonando imágenes, recuerdos, sensaciones, percepciones, y que todo el tiempo, como tú bien dices, me encantó esa metáfora que hiciste de cómo también nosotros tenemos esa membrana, como esa célula humana que somos, y que ujú, todo el tiempo estamos respondiendo a lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Y eso tiene afectaciones en la parte también tangible. Entonces creo que sí es un sí, tema de poder justo replantear la medicina desde sus inicios, desde cómo van formando, ¿no?, tanto a personal médico, administrativo, enfermeros, etcétera, para desarrollar esas sensibilidades o para poder, sobre todo como en esto, desarrollar inclusive humildades, ¿no? Como tú bien dices, de decir, la medicina está incompleta y no como digamos, como algo despectivo, sino como incompleta como posibilidad. Qué bueno que la claro, medicina está incompleta, porque a partir de eso, ¿no?, se abren muchísimos claro, panoramas, que eso justo está pasando. Ahora, en eso que también tú dices, tanto es responsabilidad de los médicos como también es responsabilidad de nosotros mismos, ¿no?, como sí, pacientes. Es decir, claro, nuestra responsabilidad es también desarrollar esas sensibilidades para que justo, como tú bien dijiste, ¿no?, y sobre todo cada vez más personas están abriendo esa posibilidad de cuestionar y de incompletar la medicina, y incompletar ese discurso médico totalitario, impositivo, bélico, ¿no?, como muy autoritario, que de repente esto es así y no hay otra explicación posible. Entonces, a sí. partir de esa posibilidad se abre, ¿no?, muchas otras cosas. Entonces, cuéntame, ¿qué valor le das tú entonces a este tipo de prácticas, ¿no?, que te permiten también desarrollar sensibilidades? ¿Qué tipo de prácticas, de rituales, inclusive nos atrevemos a decir de medicinas, como tú dices, de complementarias, para que Sí, justo tanto médicos como profesionales de la salud, ya sea psicólogos, psiquiatras, médicos de cualquier tipo de especialidad o terapeutas, puedan también complementar y desarrollar herramientas que le permitan a las personas justo percibirse de distinta manera, Luis. ¿Cómo, claro. cómo estás? Sí, Uh-huh. sí, no, tienes un punto ahí muy claro que Uh-huh. es, eh, yo creo que lo que tiene que suceder es que, como lo decía, tenemos que abrir las antenas. Es lo Bien. primero que tiene Uh-huh. que suceder, porque los Uh-huh. primeros resistentes a todo esto somos los médicos. Y a ver, yo quiero un poco eh, hacer un contrapeso con lo que dije sobre los Uh-huh. médicos. El Claro. médico tiene siempre una buena intención Uh-huh. y tiene un buen corazón, esa es la realidad. Uh-huh. Simplemente eh, tendemos a seguir un caminito que nos ha llevado a un lugar en el que no somos capaces a veces de abrir y de tener la humildad de decir, ok, a ver, esto no está funcionando.
Desgraciadamente hay muchos intereses económicos detrás. Claro. Pero creo que tiene que partir de nosotros, los médicos, de entender que hay otras cosas. Si tú eres médico y tú estás dispuesto a ayudarle a un paciente, tienes que abordar todo lo que puedas para hacer que ese paciente esté mejor. La medicina es un acompañamiento a la persona que está en proceso de sanar, porque está en proceso de sanar solito su cuerpo. Claro. El médico es un acompañamiento. A veces lo tienes que acompañar poquito y a veces mucho. Cuando se accidenta, pues sí lo tienes que acompañar mucho, ¿no? Claro. Cuando está deprimido, pues también lo tienes que ayudar, pero a diferentes niveles. Entonces, lo primero es tenemos que abrir la intuición y decir, ok, me abro a ver otras opciones y a vivirlas y a experimentar. Es padrísimo poder experimentar y además poder entender que con tus pacientes puedes tomar muchos caminos diferentes. Bien. Para mí la medicina, con esta, el entender, y con esta, cuerpo, mente, energía. Cuerpo, mente, energía, para mí son un triángulo que me hace entender que yo puedo ver al paciente desde los 3 ángulos, que puedo verlo desde acá y desde acá y desde acá, y si yo lo puedo ver desde los 3 ángulos, lo voy a poder sanar mejor, o le voy a poder acompañar en su sanación mejor. Aquí hay todavía una lucha, porque además la gente que está haciendo medicina vibracional, los mismos que están abordando exclusivamente las emociones, chocan entre todos, ¿no? Entonces, creo que debería partir de nosotros los médicos, porque finalmente somos los que estamos a cargo de la atención de la salud, a grandes rasgos, de entender que podemos abrir nuestra cabeza y poder decir, a ver, le doy una oportunidad a ver qué sucede con esto. Y de esa forma, pues poder darle una oportunidad mejor al paciente de sanar su tema. Claro, ¿no? Claro. Te quiero compartir una escena que creo que fue como sacada de un lugar como muy utópico que me permitió, tuve la oportunidad de vivir el año pasado, que yo no me la creía. Estábamos en la compañía de teatro sensorial donde laboro en Sensorama. Ajá. Nos contrataron en un hospital regional del ISSSTE, ¿no? Ajá. Para llevar a cabo una experiencia sensorial para médicos, para sensibilizarlos sobre pacientes con diabetes. ¿Bien? Ajá. Entonces estábamos en un aula en el hospital, entonces estaban los médicos con un antifaz, toda la experiencia sensorial, aromas, sabores, texturas, música, escuchando el testimonio de un paciente y conectándose con sus emociones, sus recuerdos, su imaginación. Y a mí lo que siempre llevo 15 años haciendo este tipo de experiencias para hospitales médicos, y a mí lo que me sorprende justo es cuando el médico le regalas esa oportunidad para contactar consigo mismo, se quiebra como un niño. Sí. Así, mira, a borbotones las lágrimas, ¿no? Sí. Entonces, después detrás de esa bata, de esa coraza, de toda esa rigidez y esa frialdad aparente, que solamente es como una careta, cuando la persona, el doctor mismo se conecta, ¡pac!, ¿no? Todo esto. Se desbarata, sí. Entonces, eso estaba pasando en ese momento. Yo me volteo hacia acá, me asomo hacia la ventana y en el jardín del hospital había una clase de tai chi para pacientes de rehabilitación física, ¿no? Okay. Y veía más hacia allá, estaba en otro salón una instructora de yoga, ¿no? Dando clases para enfermeras, ¿no? Y era una clase de yoga con la intención justo como de manejar el estrés, ¿no? Wow. Y pasando, ya se acabó todo esto y después conocí a otra persona que estaba dando un curso de aromaterapia para personal de administración ¿no? de toda esta parte administrativa del hospital, justo para poder, por así decirlo, como implementar este tipo de aceites esenciales, aromaterapia en los espacios, ¿no? De los hospitales, en las salas de espera, ¿no? De los hospitales, justo para que cuando tú estés así de paciente, estás con la atención, estés recibiendo ese aroma y ya te permitas un poquito como relajarte, ¿no?
Claro. Conocí a estas personas que estaban haciendo como todo este programa muy integral, que su misión era esa, justo, crear como un puente. Y habían tenido mucho éxito y sobre todo los casos se reflejaban, apenas estaban empezando como el segundo o tercer año y querían justo como llevar un programa como muy integrativo. Yo estaba así como de que, mira, hasta, ¿no? Me conmuevo, ¿no? De Claro. esa experiencia. Y digo que aquí es esto, es un despertar que poco a poco, de manera paulatina, está empezando a existir en muchos países, ¿no? Y como este ejemplo, hay muchísimos. Obviamente que hay muchísimo trabajo que hacer, pero sí, como que en esta idea de que hay cada vez esta apertura, como tú dices, ¿no? Porque ya esa limitante, y sobre todo más en este año que hemos vivido, la medicina va a llegar un momento donde ya no va a ser sostenible, se va a caer por su propio peso, ¿no? Claro. Bien. Y obviamente ahí tendría que reconstruirse de otra manera, replantearse, ¿no? Como volverse como a edificar desde otro punto de vista. Y estamos siendo parte de eso, Luis, ¿no? Sí, pero te regalo esa escena porque sí, como tú dices, como hacer como ese balance de que ya es algo que está pasando. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Gente, y fíjate, mi percepción muy particular de toda esta pandemia es que mucha gente está despertando. Claro. Mucha gente está encontrando esta intuición, mucha gente que se está conectando con su lado más oscuro, más profundo, claro. en la tensión más grave. De repente la gente está despertando y se está empezando a dar cuenta que hay muchas cosas ahí afuera que no pueden ver nuestros ojos. Nuestros ojos solo pueden percibir una parte muy chiquita del espectro que es la luz visible. Hay muchas otras cosas, ¿no? Yo he sentido a la gente como mucho más abierta a estos temas, como mucho más receptiva. Claro. Y yo siento que estamos migrando a un lugar muy complicado, donde todavía nos va a costar mucho trabajo y donde van a pasar otras cosas, pero que nos va a dar un despertar y nos va a dar una transición y el mundo se va a voltear de cabeza para muchos sentidos y la medicina no es la excepción. Sí, tienen que conjuntarse estas cosas y este proyecto que me platicaste me parece increíble y creo que así deberían funcionar todos los hospitales. En todo hospital debería haber un lugar donde medites, debería un lugar donde te manejen para meterte en parasimpaticotonía, en relajación, para relajarte. Si logramos que la gente se relaje, esto sería el fin de muchísimas enfermedades. Claro. Y no es tan difícil. Entonces simplemente es conjuntar cosas, abrirte, dar un brinco de conciencia y entender que lo más importante somos todos nosotros en conjunto. Claro. Y cuando eso suceda, la medicina va a cambiar y tiene que dar un giro. Y esto va a suceder. Yo no sé si nos va a tocar en esta generación, pero tenemos que empujar a que suceda. Claro. Sí, porque esto es desde lo social, desde lo político también, como tú dices, desde lo económico, que obviamente estamos hablando de medicina, pero obviamente estamos viendo cambios a la par, ¿no? A nivel social. De hecho, veníamos viendo varios cambios desde la última década para acá y que justo estamos siendo parte de eso. Entonces, sí, en esto que tú comentas, es importantísimo como volver a poner al paciente, ¿no? En el centro de todo y su sensibilidad, su percepción, y que justo ahí la persona pueda sembrar y cultivar, ¿no? Como esa posibilidad de elegir con qué mirada, ¿no? Quiere ser mirado, ¿no? Con qué manos quiere ser tratado, con qué sensibilidad, con qué brazos quiere ser abrazado inclusive, ¿no? También en ese sentido como de acompañamiento humano de persona a persona. Y justo como de cuestionar de que en estos paradigmas hay otros lugares, hay otras visiones, hay otras formaciones incluso, ¿no? Como de cursos, de tal, de que si quieres realmente asumir tu responsabilidad de tu salud, es eso, es pasar de ese lugar pasivo de paciente a un lugar mucho más activo, mucho más responsable, mucho más curioso, ¿no? Y sobre todo también como con mucha más información y poder, ¿no? Que de repente dices, ok, me detectaron esto, muchas gracias por este diagnóstico, etcétera. Tengo 7 alternativas o 7 posibilidades complementarias. De esto tomo esto, de esto tomo esto otro, de esto tomo esto, y de repente la persona empieza a configurar su propio tratamiento, ¿no?
Es una elección totalmente independiente, ¿no? Y con toda responsabilidad y riesgo que eso conlleva, pero es una elección de vida como cualquier otra, ¿no? Sí. Y a partir de eso justo es una decisión que al final va a decir la persona, la tomo de manera relajada, ¿no? De manera Exacto. consciente. No una decisión desde el miedo, desde la tensión, que de repente dicen, ¿no? ¿Qué hago, no? Ajá. Auxilio, socorro, y de repente desde el miedo, y el médico asustado, y la enfermera asustada, y todo el mundo asustado, y como tú dices, al final la medicina está enferma y hay que ayudar Sí, a que sane, ¿no? sí, Porque sin duda. porque si no, o sea, ahora sí nosotros tenemos la responsabilidad de curar a la medicina, ¿no? No es tanto ya de esta vía, ¿no? Como solamente de medicina hacia nosotros, sino ahora nosotros hacia la medicina, ¿no? Va a tomar tiempo, ¿no? Sí. Y a lo mejor hay dolor y hay epicrisis también en la medicina. Seguramente algo va a brincar. Y va a estar fuerte, ¿no? Pero también Sí, hay que acompañarla, ¿no? está Y bien, así así es es la ese vida. proceso, es Sí, proceso. sí. Luis, cuéntanos, ¿cómo te pueden contactar? Mucha gente nos estuvo escribiendo, aparte de que también te echaron tus flores y te Ay, chulearon muchas por gracias. ahí y que de repente dicen, ¿qué quieres? ¿El abrazo o la rodilla? No se puede todo. Entonces, Ay, dime, muchas gracias. cuéntame, ¿cómo te pueden contactar? ¿Estás dando consulta? Sí, Vi por ahí que también vas a dar un taller también muy interesante. Cuéntanos. bueno, yo trabajo como ortopedista en un hospital en la Ciudad de México, en el sur, Ujú, en el Hospital Médica Sur, tengo mi consultorio. ujú. El teléfono es 5606-4918. Ok. Entonces, sí, con mucho gusto. Me dedico a las lesiones deportivas, a la artroscopía y a Ujú, la cirugía de las articulaciones. Y pues ahí estoy, doy consulta como ortopedista. ujú. Eh, Soy un enamorado de las 5 leyes biológicas y bueno, pues me he metido a ese tema, ¿no? Ujú, Sí, estoy empezando a peinar la posibilidad de dar algunas pláticas, algunos cursos sobre esto. Lo he hecho con mis residentes. ujú. Muchos ya están Wow, empezando a ver esta cosa con otra cara, ¿no? Les he qué metido bueno. las 5 leyes a la ortopedia, ¿no? Wow. Eh, es todo, ¿no? Tengo mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram. Ujú, Mi, eh, eh, mi perfil es Luis Sierra Suárez ujú, y le pongo al final un nombre que tengo espiritual que se llama Nirvesh. ujú, Tengo un canal de YouTube, pero ujú, ahí toco puras cosas de artroscopía, de lo que yo hago de ujú, ortopedia. ujú. Estoy a punto de subir ya videos sobre otras cosas. En fin, no te creas que tampoco eh, soy ávido de estas cosas. Me ha Ujú. llegado sin ningún interés más que la situación genuina de sentir que esto viene del corazón y que hay que aventarlo al mundo en la manera en que se pueda. Bien, Pero bueno, ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, con mucho gusto lo que se necesite. Pues súper bien. sí, Pues seguramente yo creo que muchas gracias. a partir de este live y a partir de esta energía que le has imprimido y sobre todo tu espíritu, vas a seguramente recibir muchas llamadas y vas a saber también como de que de repente a lo mejor la gente te va a pedir, oye, pues yo a mí no me duele la rodilla, pero me duele la rodilla espiritual, ¿no? ¿Qué puedes hacer por la rodilla espiritual? ¿No? Sí, sí, sí. Y qué tratamiento está ahí, ¿no? Entonces a partir de ahí, habría que también como que descubrir o inventar como nuevos protocolos de tratamiento. Sí, lo estoy empezando a hacer, lo estoy empezando a hacer, porque Súper bien. ya lo estoy trabajando en conjunto Ujú. y he tenido unas experiencias súper padres. Hay mucha gente Bien, que me duele esto y no me pasó nada, y veo bien, y hay desvalorización, hay conflictos de motricidad, hay pérdidas, bien, bien, tantas bien, bien. cosas que cuando tú las ves dices, pues es por ahí un poco el rollo, Perfecto, ¿no? perfecto. Tienes Sí, un saber, está tienes padre. un conocimiento, sobre todo una sabiduría personal, ¿no? Y desde acá te mando un súper abrazo, Liz, y creo que tienes muchísimas cosas que compartir y dar a los demás. Aquí ya Muchas gracias. te están pidiendo que ya des cursos, seminarios, talleres, o sea, como que ya ¿no? Ese mismo Ay, ímpetu está, ¿no? Encontrando como un cauce. Si necesitas apoyo, acompañamiento, muchas porras, lo que sea, gracias. aquí estamos. Puedes contar Claro, conmigo. Aquí está la plataforma de Bioencuentros para lo que sí. necesites.
ahora podemos complementar algo ahí en el futuro. Claro. Y pues todo mis felicitaciones, mi reconocimiento y felicidades por ser ese doctor que tuvo esa curiosidad, ¿no? De ir un poquito más allá y de compartir, y sobre todo de no quedarse callado, ¿no? Y de salir un poquito como de ese closet y abrirlo y cantarlo a los cuatro vientos, ¿no? Sí, No cualquiera y reconozco tu valor, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y también gracias a ti. Ahora sí que empiezo a seguir tus pasos, ¿no? Métanse a ver lo que está haciendo Eric, es maravilloso. Entiendo que también das cursos sobre las 5 leyes, ¿no? Tienes un abordaje como muy padre en cuestión de terapia con sonido, etcétera. Métanse a ver lo que está haciendo, porque es también maravilloso. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Somos parte de la tribu. Te agradezco mucho el haberme invitado. Espero poder seguir platicando de cosas. Sí, seguramente, bueno, pues, seguramente vendrá otro live. Hubo mucha inquietud sobre la parte del COVID, de la pandemia, todo esto que estamos viviendo. A lo mejor podemos, ¿no? Adentrarnos en ese tema más adelante. Pero desde aquí pues ya sembramos, ¿no? Como este primer live y que siga creciendo, hay que cultivarlo. Venga, Luis. Buenísimo. Pues, y gracias a todos los que nos estuvieron viendo tanto tiempo allá atrás, ¿no? Muchas gracias a todos y sigamos creando ahí conciencia con este tema. Perfecto. ¿No? Gracias a todos los que se conectaron por sus comentarios. Estamos ahí en las redes. Cualquier duda pues nos pueden escribir a nuestros mensajes directos y pues estamos aquí para servirles. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Eric. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias a todos. Bye bye. Bye.